valores de tensión que tengo en la entrada de las instalaciones. Al final, si yo voy a enganchar una serie de circuitos a la red eléctrica, lo que necesito saber siempre, como primer dato, es qué tensión voy a tener de alimentación. Aparte de la tensión, va a ir implícito, va a implicar el tipo de circuito que yo tengo, si es trifásico o es monofásico. A ver, ya lo dije al principio del curso, tendréis varias ediciones del libro, yo me estoy refiriendo ahora a la última, ¿vale? Tiene que tener este dibujo en la portada. En la otra, pues en el tema 3 está también, pero por otra página. Tendrás que ir al tema 3 y buscarlo. De momento, con que atiendas me conformo. Bueno, ahí os habla tanto un libro como otro de los dos tipos de circuitos o de sistemas que tengo, monofásicos y trifásicos. La red eléctrica de distribución en baja tensión es trifásica, tiene 3 fases y neutro, y luego cuando acometo las instalaciones a la hora de entrar, puedo entrar en trifásica o puedo entrar en monofásica, ¿vale? Por ejemplo, en zona rural puedo tener un trenzado trifásico que pase por el borde de mi finca y obtener una acometida monofásica, sacar solamente una fase y un neutro y acometer en monofásico. O puedo tener una acometida trifásica también, sacar las 3 fases y el neutro. En una distribución urbana, en los edificios, lo normal es entrar siempre con trifásica, 3 fases y neutro, ¿vale? Aquí en esta parte de la instalación, en la parte de la acometida, no tengo instalación de tierra. La instalación de tierra, seguramente lo visteis ya en viviendas, se incorpora a partir de la centralización de contadores. La instalación de tierra es propia de las instalaciones receptoras y en un edificio de viviendas entraría en la parte superior de la centralización. Por encima del módulo donde están los contadores, tengo el módulo donde están ya las regletas de salida, las bornas de salida. Ahí es donde pongo las bornas de tierra e incorporo el cable de tierra a los cables que van a cada vivienda. El sistema, el valor normalizado que tenemos en España para la red de distribución en baja tensión, 400 voltios barra 230, que lo que me está diciendo es que entre 2 fases o entre 2 líneas tengo 400 voltios y entre cada línea y el neutro tengo 230. En una centralización de viviendas precisamente lo que hago es, si tengo un receptor monofásico, pongo un contador monofásico, de la parte de abajo que es el embarrado, conecto un cable con su fusible correspondiente, porque lleva un fusible montado sobre el propio embarrado, a una de las fases, y otro cable directamente al embarrado del neutro. Me van al contador, del contador me salen, ya después de pasar por el aparato de medidas a fase ese neutro, me van a la parte de arriba y de ahí saco se unen con el de tierra y me van formando lo que se llama la derivación individual a la parte de la vivienda. Que estoy con un local comercial que lleva trifásica, un cable desde cada una de las 3 barras de la centralización de contadores, otra más del neutro, 4 cables, van al contador trifásico, de ahí me salen las 3 fases y el neutro, para la parte de arriba donde están las bornas, se une el cable de tierra y me van los 4 cables, 3 fases, neutro y tierra, al local, ¿vale? ¿Por qué tengo 2 tensiones distintas? Bueno, esto os lo explicarán cuando lleguéis a electrotecnia, a la parte de trifásica. La razón última es que en alterna no estamos manejando con valores continuos, sino que estamos trabajando con ondas, y lo que hace posible que aparezcan 2 tensiones distintas es el hecho de desfasar las ondas. Tengo unas ondas que van desfasadas en el tiempo, esas ondas desfasadas en el tiempo van a sumarse y restarse, ¿no?, según los bornes que yo coja, y van a dar al final como resultado un valor eficaz, que es lo que nosotros expresamos con ese 400-230, que no viene a ser más que un valor equivalente de continua, con un valor más grande, un valor más pequeño, según los cables que yo coja ahí. Ya digo que, bueno, no me voy a parar ahora a explicaros eso, pero en electrotecnia lo tenéis en el temario y lo veréis. Es porque estoy trabajando con ondas y no estoy trabajando con valores de continua. Digamos que en alterna yo no puedo sumar directamente como sumaría si pongo pilas o fuentes de continua, que todas están, digamos, en fase, todas tienen un valor que es constante en cualquier instante de tiempo, sino que la suma de esos valores es un poquito más complejo.
para poder ser prácticos o poder trabajar con la electricidad, al final lo que haces es optar por un valor, que es el valor que yo voy a medir con los polímetros, que es lo que se llama el valor eficaz. Valor eficaz es el valor equivalente de continua. Quiere decir, o significa, cuando me dicen tengo 230 voltios de corriente alterna, quiere decir que el calentamiento que esa tensión, que es una onda, me produce en una resistencia, es el mismo que me produciría una fuente de corriente continua de 230 voltios. ¿Vale? Pensar que en continua lo que tengo es un valor que es constante en el tiempo, en cualquier instante de tiempo es el mismo valor 230, y que una onda de alterna pasa por cero, va a un valor máximo, vuelve a ser cero, va al mismo valor negativo, es decir, la corriente está continuamente cambiando de sentido y hay instantes donde vale cero. Eso significa que para poder tener 230 voltios equivalentes de continua, yo necesito una onda que la altura que va a tener van a ser 311 voltios. Si multiplicáis 230 por raíz de 2, os va a dar más o menos 311. ¿Vale? Ese es el valor máximo de la onda de alterna. Lo veréis también, ya os digo, en electrotecnia. No os preocupéis que eso os lo van a explicar con todo detalle. Si multiplico, por ejemplo, 230 por raíz de 2, me da 311, no, 325. ¿Vale? Ese sería el valor máximo de la onda. Si yo pongo esa onda de 325 de altura con frecuencia 50 Hz y alimento una resistencia, el calor que se va a producir en la resistencia es exactamente el mismo que si le meto una fuente de corriente continua de 230 voltios. ¿Vale? Por eso manejamos los valores eficaces como si fuesen valores de corriente continua. Pero en realidad no es exactamente eso lo que hay detrás. Si el reglamento de baja tensión o en cualquier aparato os hablan en alterna para un componente trifásico, os hablan de una tensión y no os dicen más que una tensión, os dicen 400 voltios, siempre entiendo que esa tensión es la tensión compuesta. ¿Vale? Siempre tengo que entender, si no me dicen nada más, que es la tensión compuesta, que es la mayor de las dos. Me lo están poniendo difícil hoy. Raúl, cierras por favor la puerta a ver si mejora, no creo, pero... No creo que mejore mucho, pero... Gracias. Os decía, cualquier aparato, cualquier componente que os digan una única tensión y sea trifásico, es decir, tenga tres fases y neutro, tenéis que entender que el valor que os dan es siempre el mayor, el valor que hay entre líneas. ¿Vale? Bueno, con eso enlazo con lo que vamos a ver que es la siguiente pregunta, que son las protecciones. Empezamos viendo los defectos que se producen en una instalación y luego cómo los vamos a proteger. Para que tengáis una idea, así general, ¿vale? Tengo aquí un pequeño circuito hecho en el CADESIMU para que podáis ver más o menos lo que tendríamos en una instalación. Ese es un esquema general, sería la parte de fuerza de una instalación donde tengo dos motores, ¿vale? Toda la paramenta que vamos a necesitar para meter ahí. Hasta ahora lo que hemos visto sería el circuito de mando, que aquí no está dibujado, que vendría en esta parte, ¿no? Esta sería la protección del circuito de mando, pero el circuito de mando no está dibujado. El reglamento de baja tensión me dice que tengo que proteger de una serie de cosas. Me dice que tengo que proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Sobrecargas y cortocircuitos son dos tipos de sobreintensidad. Es decir, tengo una instalación que está pensada para una intensidad y se produce un tipo de defecto. Un tipo de defecto es un tipo de avería, un tipo de problema que me origina una intensidad más grande de lo normal. Yo tengo que proteger la instalación porque tengo que evitar que la instalación se me queme por efecto de esa sobreintensidad. Sabéis que la intensidad produce lo que se llama el efecto Joule, que es que los cables se calientan, los cables y la paramenta, y si el calentamiento es muy grande yo puedo quemar el cable, puedo hacer que el aislante se derrita. Entonces, por eso el reglamento me obliga a que la instalación tiene que estar protegida contra ese problema, que es el problema de la sobrecarga. La sobrecarga
o una sobrecarga también es el cortocircuito. El cortocircuito es cuando uno, dos cables de diferente polaridad a ver si salimos vivos hoy de aquí. Os decía, cortocircuito, dos cables de diferente polaridad que los uno, ¿no? Cojo, por ejemplo, en el enchufe la fase y el neutro, los uno. Lo que pasa en ese caso es que la única resistencia, el único receptor que yo tengo en el circuito en un cortocircuito son los propios cables. La resistencia que tenga el cable es el único factor limitador de la intensidad. ¿Vale? Sabéis que en un circuito necesito una fuerza electromotriz, un potencial, un circuito cerrado y un receptor. Si yo quito el receptor y uno directamente los cables, la única limitación de corriente que tengo son la resistencia de los cables. Si la resistencia de los cables es pequeña, voy a tener una corriente muy grande. Esa corriente me puede incluso derretir los cables, me los puede quemar completamente. ¿Vale? Por eso el cortocircuito es un problema importante del cual tengo que proteger también las instalaciones. Eso no quiere decir que el cortocircuito sea frecuente. En una instalación un cortocircuito no debería de producirse nunca. Y lo normal es que en una instalación nunca tenga un cortocircuito. Normalmente en vuestras casas, cuando salta algún automático, suele ser por sobrecarga. O porque bien, bueno, la razón normalmente por la que salta, o por la que saltaban, porque ahora ya no se ponen, era el ICP, que es el que está delante del todo, que es de la compañía, que ni siquiera es parte del cuadro de protección, que es el que os limita la corriente que podéis absorber simultáneamente por temas de contrato con la compañía. Entonces, cuando os pasáis de los 3.300 vatios o de lo que tengáis contratado, dispara y os apaga la instalación. Funciona igual que una protección térmica. Va por sobrecarga. Es muy difícil que en una vivienda lleguéis a hacer un cortocircuito. ¿Cómo se puede hacer un cortocircuito? ¿Alguien sabe cómo se puede hacer un cortocircuito? Accidentalmente, digo, no intencionadamente. ¿Por qué se puede producir un cortocircuito en la realidad? Midiendo la intensidad. Lo que pasa es que si se te quema la borna, lo que has tenido previamente ahí es una sobrecarga o un mal contacto. Es un defecto de otro tipo. Es un tipo de defecto además que el reglamento no os dice específicamente que haya que proteger, porque nada me puede proteger de un mal contacto. Un mal contacto es cuando yo cojo un borne y no lo aprieto bien. Eso es lo peor que puedo hacer en una instalación, porque la corriente, cuando yo le reduzco la sección, es decir, el área por la cual pueden pasar los electrones, lo que se produce es un calentamiento enorme, que puede incluso quemar componentes completos, como dice el compañero, que se puede quemar una borna, si la tengo mal apretada. Eso es algo que se hace como mantenimiento en todas las instalaciones industriales, el tema de apretar los tornillos cada cierto tiempo. Parece una chorrada, pero anualmente se va a un cuadro y se le da un apriete a todos los tornillos de ese cuadro. Yo os digo, o la pregunta era, ¿cómo se puede producir en la realidad un cortocircuito? Que no sea intencionado, que no sea que te vaya un fulano y te una la fase y el neutro, dos fases. ¿Cómo se puede producir? ¿Se os ocurre? Con los ratas. Roedores, pequeños animales que os coman los cables es lo más habitual. De hecho, en las instalaciones de distribución, pese a que se ponen cierres de goma en los tubos, en las arquetas, que son esos huecos donde confluyen los tubos y donde se hacen las acometidas, las conexiones, que los cables están a la vista, los tubos, la entrada de los tubos se suele poner una serie de capuchones de goma para que los roedores no puedan entrar en el tubo, porque bueno, ellos van por los tubos, entran y los cables están además calentinos que apetece echarles el diente. Muerden por ahí, cuando muerden dos de diferente polaridad, perecen en la operación porque se queman lógicamente, pero te hicieron la trastada ya, te hicieron el corto y te echaron abajo la línea. Esa es una razón. En instalaciones industriales puede ocurrir también. Una rata que te sube por una canaleta de esas, te come lo que sea o... Si la tienes protegida debidamente, las protecciones saltarían y no habría problema. Verías que tienes un corto en esa línea, buscarías el tramo y verías ya el cadáver del causante, lo retirarías, cambiarías los cables y seguías. Eso suele ser una razón más habitual. Otra razón,
La suciedad junto con la humedad. Tengo depósitos de polvo con agua en un cuadro eléctrico, se me ponen encima de los bornes y llega un momento que me los cortocircuita. Sabéis que la humedad, el agua en sí no es conductora, pero me aumenta la superficie de contacto y puede al final hacer que la superficie sea conductora, ¿vale? No único punto, pero la superficie puede llegar a ser conductora. En un enchufe no suele ser suficiente. Te hablo de bornes que estén muchísimo más cerca, ¿no? Como los de un cuadro. Porque estás en carga ya, el elemento está conectado. Si no tiene nada conectado no debería de haber ninguna chispa. Claro, en cuanto acerco estoy aproximando y está a una distancia ya que está casi en contacto, pero la superficie de paso de la corriente es pequeña, pues los electrones empiezan a pasar y pasan parte por el aire. Por eso ves la chispa. Pero es cuando tengo el receptor arrancado. Si lo tengo parado normalmente no va a haber problema. Esas son las dos causas más habituales. Y la tercera sería por una mala instalación. Si yo instalé mal el cable, imaginaos el típico tubo por el que fuerzo los cables con una brida, me compré la super brida que aguanta un montón de kilos a tracción, como alguna que me enseñaba el otro día algún compañero, y entonces meto un montón de cables por un tubín pequeño. Como estoy como un burro, y estoy mazao, y tengo la brida mejor del mundo, pasan los cables porque yo quiero que pasen, y los hago pasar. Pero hay veces que cuando se hace eso, los cables se desgarran, el propio aislamiento del cable se desgarra por la fricción que hice con el tubo. Hay veces que si te quedan dos fases, una fase y un neutro, rasgados los cables juntos, te pueden hacer un corto. Y es por razón de una mala instalación. Hay veces que eso ocurre en máquinas a lo mejor que tienen un cable que es móvil y puede acabar haciendo un corto por movilidad, ¿no? Los cables que son flexibles o superflexibles se utilizan en partes móviles de máquinas. Llega un momento que esos materiales poliméricos caducan, suelen ser a base de gomas, sobre todo los flexibles, y las gomas caducan. Entonces llega un momento que la goma pierde su flexibilidad, se puede quebrar el aislamiento, se cae. Además, si tiene calentamiento repetido, tiene presencia de humedad, y se pueden poner en contacto dos fases, una fase y un neutro, y hacerte también un corto. Pero bueno, eso sería al cabo de muchos años. Normalmente no suele haber otras causas de cortocircuito que no sean esas. Vale. Puede haber el típico cortocircuito ya originado por las personas, ¿no? Un operario que está en un cuadro, dos embarrados, está con una herramienta, sin darse cuenta, junta con la herramienta fase y neutro, con una llave fija, con un destornillador, y hizo un corto él, le metió un zambombazo, seguramente se irá con quemaduras considerables si lo hizo cerca del centro de transformación, y te hizo un corto. Pero más que esas causas realmente no hay. ¿Por qué hacéis corto vosotros aquí? Por una mala instalación, porque habéis montado el circuito de manera errónea. ¿Vale? Pero en una instalación en funcionamiento, el cortocircuito nunca se va a producir. Sobrecargas, cortocircuitos. ¿Qué más me pone el reglamento? Me pide que tengo que proteger contra contactos indirectos. Eso realmente no es una protección de la instalación, sino de las personas. El contacto indirecto me protege también de alguna manera la instalación porque me puede llegar a proteger de las malas conexiones. Si yo tengo una mala conexión y me está haciendo una derivación, puede detectarlo el diferencial. Si no hace derivación, no lo va a detectar. Y una cuarta protección sería la protección contra sobretensiones. La protección contra sobretensiones no es obligatoria en todos los casos, pero en muchos sí que es muy recomendable. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda que estoy en una zona rural y estoy alimentado por redes aéreas, es decir, yo desde mi casa estoy viendo los postes de baja tensión y estoy viendo los postes de media tensión, porque a lo mejor estoy en un núcleo donde me llega a media tensión, puedo ver incluso el centro de transformación montado sobre el poste, esos transformadores que se ven montados, se llaman centros de transformación de intemperie. Y de ahí pues tengo pocos metros de cable a lo mejor de baja tensión a donde está mi vivienda. Si cae un rayo en ese poste de media tensión, en esa línea de media tensión, que el cable está desnudo y son un punto de caída de rayos en muchos casos muy fácil, se va a transmitir seguro la sobretensión a mi vivienda y me va a quemar algo seguro. Tengo en el centro de transformación una protección contra sobretensiones, pero no es capaz de filtrar completamente la sobretensión, con lo cual parte de la sobretensión me la voy a comer yo y las viviendas que estemos en esa línea. En ese caso es muy recomendable tener una protección contra sobretensiones. En Asturias, además, estamos en una de las zonas que en el mapa de frecuencia de caída de rayos es alta.
una zona donde caen muchos rayos, porque hay mucha montaña, porque bueno, por la geografía y el clima que tenemos. Si estoy en cambio hablando de una vivienda que está en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en un núcleo urbano, donde tengo un montón de centros de transformación que están unidos en anillos, están unidos entre sí, como decíamos el otro día, o están unidos incluso en malla, con más de una unión, en ese caso, hasta que la sobretensión me llegue a mí, va a tener que pasar por todos esos centros de transformación, cada uno con sus filtros, se llaman pararrayos autoválvula, el tipo de protección que llevan. Todas esas protecciones van a ir filtrando el efecto del rayo hasta tal punto que no me voy a enterar. Lo que me pueda llegar a mi cuadro de mi vivienda no va a tener ningún tipo de peligro, no va a haber problema. Entonces, normalmente en un piso que esté dentro de una zona urbana, suficientemente mallada, no se suelen poner esas protecciones, porque no me va a hacer falta. ¿Vale? Esas son las 4 protecciones que tenemos: sobrecargas, cortocircuitos, protección contra contactos indirectos y sobretensiones. Las 3 primeras las tenemos por regla general en nuestros circuitos. Mirad, el esquema general de una instalación. Empezamos siempre por una protección general. Si es una instalación con un montón de corriente, estaríamos en una protección como este de aquí, de este tipo. ¿Vale? Esto es un interruptor automático, se llama de caja moldeada. Pues da igual hasta 600 amperios. Llega hasta 630 amperios. Para tensiones de utilización hasta 690 voltios. Podría utilizar una instalación trifásica de 400 voltios hasta una corriente nominal de 630 amperios. Y sería donde llegan las 3 fases. El neutro, que me vengan del centro de transformación, y llegarían aquí. ¿Vale? Entrarían en forma de pletinas y de aquí saldríamos la parte de abajo. Si yo voy a distribuir en un cuadro donde tengo un montón de receptores, saldría una serie de barras que son las que voy a distribuir bien por la parte de arriba del cuadro, por la parte del medio y por la parte de abajo. Recordáis lo que vimos en el primer tema, ¿no? Parados, saldrían de esta protección de caja moldeada y de ahí saldrían las diferentes distribuciones. Normalmente esto va a llevar algún tipo de toroide de esos embarrados, con un relé que me va a hacer la protección diferencial. En vez de poner un diferencial como en las viviendas, lleva otro tipo de relé, como unos toroides, digamos que lleva como diferencial separado en varias piezas, que hacen la misma cosa. Se llaman los bloques PI, ¿no? En el fabricante Merlin Gaming, que los veréis seguramente con Ricardo, con algunas señales. ¿Vale? Y vais a hacer algún experimento con ellos y demás para ver cómo disparan. Eso iría acoplado también con las salidades. ¿Vale? Esto es como maneja corrientes muy grandes. Hacéis descargar los resortes cuando altamente bastante ruido, ¿no? Tiene unos muelles bastante fuertes para poder hacer que el movimiento sea lo más brusco posible. Yo tengo que interrumpir un cortocircuito para que no se me queme el propio automático. Necesita abrir lo más rápido que pueda. En instalaciones de media tensión se hace con calderines de aire comprimido, que suelta un soplido, un zambombazo a los contactos para que abran lo más rápido posible. Aquí es como unos muelles, pues, como veis por el sonido, bastante fuerte, ¿no? Esta sería la posición como un elevio en gasón, que lo pone en color rojo. Y cuando dispara, lo pone en color verde porque sería la situación segura, que la baja para abajo, ¿no? Como de una vivienda. Luego tendré la protección diferencial. Siempre tengo que tener protección diferencial. Aquí he dibujado un diferencial tal cual porque este sería, por ejemplo, un cuadro ya concreto con una corriente más pequeña, ¿no? Tendría a lo mejor un automático parecido a los que tenéis vosotros, tetrapolar, 3 fases y neutro, y luego la protección diferencial también tetrapolar con sus 3 fases y el neutro. Luego a la salida tendría diferentes circuitos de fuerza, ¿no? Vamos a suponer que estamos alimentando 2 motores. Los motores se representan por ese círculo con la M mayúscula y el 3 alterna os indica que son trifásicos y que son de corriente alterna, ¿no? Esa onda de alterna. Bueno, ¿qué tengo que poner como protección del motor? Protección contra cortocircuitos. Lo que solemos utilizar con los motores son fusibles, ¿vale? En las instalaciones de vivienda y comerciales no se suele utilizar, pero en instalaciones industriales es bastante habitual. No me protegen contra sobrecargas en este caso. Es un tipo de fusible que solo protege contra cortocircuitos. Es decir, necesito una corriente muy elevada
para que el circuito me dispare, el cortocircuito me dispare. Me dispare es que se funde. Es un elemento, normalmente una cápsula de cerámica o de cristal en los más pequeñitos, cerámica en los más grandes. Dentro tiene un filamento que está como troquelado, tiene como una serie de vértices para que se pueda romper fácilmente, para que se produzcan sobrecalentamientos y se funda. Y es una pletina, a veces tiene un núcleo de plástico y es una pletina que está enroscada alrededor del núcleo. En los más pequeños es una pletina completamente recta que me une los dos extremos y que cuando pasa más intensidad de la cuenta lo que hace es fundirse, se rompe, se funde y se rompe. Y luego los más grandes suelen tener dentro arena, para que cuando se funda, como si es un cortocircuito, se va a fundir de manera violenta, para que el material fundido de la pletina no me pueda romper lo que es la cápsula de fuera de cerámica, se mete en arena para que se extinga. Además me extingue el arco eléctrico también rápidamente. Todo ese fogonazo que se produce dentro, la arena lo que hace es de elemento de extinción. Sabéis que la arena, en cuanto la echo al fuego, lo apago, ¿no? La arena no se quema. Entonces me hace ese elemento de contención de las proyecciones y de extinción del arco eléctrico, de apagar el posible fuego que se pueda producir ahí. Luego, ¿qué más tengo? Como protecciones tendría el F3 que aparece aquí, ¿vale? Este de aquí es la protección térmica del motor. El motor se protege contra sobrecargas con esta protección térmica que tenemos aquí y contra cortocircuitos con la que tenemos arriba, con los fusibles. Y luego lo que lleva en medio, estos tres contactos, es el contactor. Creo que era aquí alguien que me preguntaba ayer, ¿esto es el térmico? ¿Qué es esto? Que le dije yo, este es el térmico. El térmico precisamente es este elemento de aquí. Nosotros en los circuitos, ayer lo pusimos ahí en la pizarra, dibujábamos el contacto cerrado, ¿no? Como paro. Ese contacto cerrado es un contacto auxiliar que viene acoplado aquí. Vale, de hecho, si metemos aquí en el CADESIMU el contacto del térmico, que debe de estar por aquí, y lo llamo F3, este voy a cambiarle el nombre, fijaros que si yo le doy aquí, ¿veis cómo se abren los otros contactos? Serían parte del mismo componente. Tiene tres contactos de fuerza que me abren el circuito del motor y dos contactos auxiliares, uno cerrado y otro abierto. El cerrado lo utilizo como paro del circuito de mando y el abierto como señalización. Si yo le pongo aquí una lámpara directamente al contacto abierto, me va a señalizar si se disparó el térmico del motor. Y así el operario sabe que tiene que abrir el cuadro, rearmarlo, bueno, primero verificar por qué disparó, ¿no? Si el motor está trabado o le pasa algo, y luego rearmarlo. Vale. Recapitulando, protección de cabecera contra sobrecargas y cortocircuitos, una protección diferencial al menos, y luego para cada receptor, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas. Vale. Y luego el elemento de conexión-desconexión, que sería el contactor. Pero ya no es una protección, es un elemento de conexión. Y luego en el circuito de mando lo iniciaría también con una protección contra sobrecargas y cortocircuitos para ese circuito de mando. Vale. Bueno, quedaros con esa idea, porque es lo que vamos a tener en todas las instalaciones. Nosotros hasta ahora en los montajes del tablero estamos trabajando solo con esta protección. El diferencial no lo vamos a poner, pero no porque no deberíamos ponerlo, no, lo vamos a poner por cuestión práctica. Pero haremos al menos un montaje de aquí a final de curso donde utilicéis también el general y el diferencial, que hay que ponerlo, ¿vale? Aquí realmente la protección cuando estamos trabajando, como la tenemos el diferencial en el cuadro, es más que de sobra. Pero en una instalación hecha bien, deberíamos de poner la protección general y a su salida el diferencial. Bueno, volvemos entonces al libro. Ahora esto lo vamos a ver, aquí lo que tengo me parece que es la edición antigua, ¿vale? Ahora coincidirán las páginas seguramente con el que tiene Iván. Pero bueno, el contenido más o menos es el mismo, ¿eh? Tema 3, sí.
Así no te puede coincidir. Bueno, los defectos que os estaba relatando ahora. Atendemos aquí todos. Los defectos los tenéis todos aquí. Sobre intensidades. Tengo un motor, por ejemplo, conectado a una instalación y el motor absorbe más corriente de la que yo puedo poner. Imaginaos en una vivienda. Yo tengo tomas de corriente de 16 amperios. Conecto un receptor que absorbe 20 amperios. Lo que estoy produciendo es una sobrecarga. ¿Vale? Corrientes más grandes de lo habitual, de la corriente para la cual está diseñada o está pensado el circuito, pero con unos valores que están dentro de un margen. Es decir, están cercanos al valor nominal. Eso es una sobrecarga. Lo típico que puedo hacer en una vivienda, ¿no? Una instalación industrial, podría llegar a hacerlo también. Tengo una toma de corriente pensada para un 16 amperios o para 25 amperios, para la corriente que sea. Y empiezo a conectar receptores. Ni te estoy oyendo del ruido que están metiendo. Sí, en verano estuvieron trabajando. No lo sé. En verano no estuve aquí, como es lógico. Bueno, ahí veis en el gráfico una toma de corriente donde tengo un ladrón y tengo enchufado 3 motores, ¿no? La idea es un poco que meta más receptores y me dé como resultado una corriente en el circuito más elevada de lo que debería de poner. Luego tengo el cortocircuito. Uno o dos elementos de una instalación con diferente polaridad, directamente. Lo que os decía, todos esos casos, por un roedor, por suciedad con humedad, un operario accidentalmente, por una mala instalación, es la situación de sobrecarga más desfavorable. ¿Por qué? Pues porque en un cortocircuito yo puedo tener corrientes 10 veces la intensidad nominal, 20 veces la intensidad nominal, puedo tener corrientes muy elevadas. Si yo hago el cortocircuito en los bornes del transformador, de donde me llega la corriente, puedo tener corrientes de cortocircuito de hasta 25.000 amperios. 25.000 amperios son muchos amperios para pasar por un cable. Aunque sea un cable de 95 milímetros cuadrados o de 150 milímetros cuadrados, 25.000 amperios lo queman completamente. ¿Vale? En una instalación, a medida que yo me voy alejando, que creo que os lo tengo puesto por aquí, a medida que yo me voy alejando del punto de alimentación, cada vez la corriente de cortocircuito es más pequeña. ¿Por qué? Pues porque voy metiendo longitud de cable en el circuito. Si yo hago el cortocircuito, por ejemplo, en cualquiera de estas mesas en una toma de corriente, la intensidad que pasa desde el transformador, que es el origen de la instalación, hasta aquí, que va y vuelve por todo ese circuito, va a estar limitada por toda la resistencia de todo el cable que hay entre esta toma de corriente y el centro de transformación. Si lo hago entre fase y neutro, sería la longitud de cable, es decir, la resistencia de todo ese cable que hay en toda la fase hasta el centro de transformación, y toda la resistencia del neutro hasta el centro de transformación. Como aquí, por ejemplo, estamos bastante lejos de la alimentación, estamos al final del colegio del todo, tenemos corrientes de cortocircuito que andarán por 300 y pico amperios, que no es mucho, suficiente para hacer saltar las protecciones, pero bueno, bastante baja también para que cuando metemos un chispazo no sea tampoco muy peligroso.
Vamos a dejarlo ya aquí porque me estoy desgañitando y no me estáis escuchando. Vamos a sacar el problema de ayer e intentar resolver la segunda parte. Vale. En estas condiciones no puedo dar clase.